Usted estuvo en París, ¿verdad? Usted no fue a Guatemala. Daniel Rodolfo, no más mentiras. Aquí dice en el estado de cuenta. Usted viajó hace 15 días a París y se gastó $8,000 en una tienda de tecnología. ¿Qué? Y mira al niño en lo que trabaja. ¡Qué pecado! Para evitar fraudes, ahora puede reportar su viaje y recibir notificaciones de sus compras desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Focos. Gracias por acompañarnos, soy Karen Fernández y bueno, como todas las noches de domingo, estoy bien acompañada por Saúl Hernández y Alberto Arene. Bueno, Saúl, iniciamos un nuevo programa. Así es, Karen. Hola, Alberto. Quiero comentarles también a ustedes que esta noche tenemos un programa, como ya es costumbre en Focos, Karen, con variedad de contenido. En la entrevista que estaremos conduciendo contigo, estaremos hablando con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, quien estará respondiendo sobre cómo se desarrolla el caso de corrupción que fue presentado ante la Fiscalía en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero, pero también estaremos preguntando sobre los casos de corrupción que han sido señalados durante estos 8 años de gestión dentro del FMLN. Bueno, pero en Zoom también queremos pedirle a Alberto que nos cuente un poco sobre quién es el invitado y cuál es el contenido que van a desarrollar. Bueno, vamos a analizar con el economista Carlos Acevedo, es presidente del Banco Central. Vamos a analizar los 8 años de gobierno del FMLN en términos del balance económico. Nadie más autorizado que Carlos, precisamente para contribuir a este análisis. Bueno, y más adelante también esta noche aquí en Focos queremos rendir homenaje también junto al Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, a Leonardo Heredia, una de las figuras, una de las voces más destacadas para la radiodifusión en nuestro país. Bienvenidos todos a este programa. Recuerden que pueden participar a través de redes sociales. Sigan la conversación en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y también pueden participar a través de nuestra cuenta de Instagram. Así iniciamos. Bienvenidos. Buenas noches. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Esta noche vamos a hacer un balance económico de 8 años de gobierno del FMLN. Y para eso hemos invitado al doctor Carlos Acevedo, filósofo, pero también doctor en economía por la Universidad de Vanderbilt, es presidente del Banco Central y exdirector por Centroamérica en el Fondo Monetario Internacional. Ha sido asesor de políticas públicas en Fomilenio 2 y actualmente gerente de asocios públicos privados en esa importante institución. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad de estar en este innovativo programa de opinión. Es realmente un gusto tenerte esta noche en Focos. Hay al menos 2 criterios, Carlos, para analizar el desempeño económico de un país en un periodo determinado. Uno es precisamente ver un poco el comportamiento de la evolución de los principales indicadores económicos y macroeconómicos, y la otra es analizar precisamente qué tanto esa economía se transformó estructuralmente. Es bajo ambos criterios que quisiera que analizáramos precisamente el desempeño económico
no solamente de este cuarto de siglo de posguerra, pero particularmente de los gobiernos del FMLN, donde precisamente el tema del cambio estructural ha sido una parte fundamental en los planes quinquenales y en la visión de dicho partido. Debo decir que yo soy de los pocos, Carlos, que siempre hago la distinción de que el gobierno de Funes no era verdaderamente un gobierno del FMLN, porque ahí andaba Funes. Y particularmente esto es cierto, creo yo, en el área económica, de la que tú fuiste parte. Pero pareciera que el FMLN quiere seguir asumiendo la responsabilidad no solamente de este gobierno, pero también del anterior. Bueno, en un libro que fue presentado recientemente, donde tú eres uno de sus autores, El Salvador en Construcción, que fue coordinado por Carolina Ábalos y que fue presentado precisamente en la Embajada de España, no sé si eso hace aproximadamente un mes. Un poquito más, quizá. Un poquito más. Continuidad y transformaciones de la economía salvadoreña fue el trabajo que tú realizaste, es un trabajo de análisis, de gran balance de estos años. Tú dices que tras finalizar la guerra de 1992, El Salvador experimentó un relativo repunte del crecimiento en la primera mitad de 1990, pero entró a partir de 1995 a una fase larga de desaceleración económica en el marco de las repercusiones de la crisis mexicana que se denominó efecto tequila. La desaceleración se profundizó a partir de la dolarización en 2001 y se ha agudizado aún más debido al impacto y a las secuelas de la gran crisis global financiera originada en Estados Unidos en el 2008. Esa prolongada fase de estancamiento económico ha tenido hondas consecuencias para el potencial de desarrollo del país. Entonces, lo primero es comentarnos, Carlos, cómo viste tú la llegada del modelo económico que impulsó Arena y qué tanto respondió a sus propios objetivos de desarrollo, de desempeño en esos años. Sí, efectivamente, Alberto, la hipótesis central, ¿verdad?, que es como el hilo conductor de ese capítulo, que es una evaluación, digamos, de los últimos 25 años de desempeño económico en El Salvador, que coincide más o menos con la llegada del primer gobierno de Arena, es primero evaluar si el modelo que se fraguó a partir de la administración Cristiani, digamos, bajo todo el marco teórico del llamado Consenso de Washington, dio algunos frutos significativos en términos de los objetivos que el propio modelo pretendía. Y luego, a partir del 2009, como tú lo planteas, si se da una solución de continuidad, un punto de inflexión, con la llegada de la izquierda al Ejecutivo después de 4 administraciones consecutivas de Arena. Entonces, sobre lo primero, efectivamente el análisis o la revisión de los datos muestra que el modelo funcionó relativamente bien en el primer quinquenio de los 90, coincidiendo con la administración de Cristiani, pero a partir de la entrada de la administración Calderón-Sol entra en una fase de desaceleración. Esa fase se profundiza a partir de Flores y la dolarización. Con Saca sube un poquito, pero luego viene la gran crisis y luego vienen los últimos 2 gobiernos de izquierda. Entonces, cuando tú examinas, más allá de cualquier valoración de tipo normativo, o si te gusta o no te gusta, los datos duros, digamos, crecimiento económico, dinámica del sector exportador, flujos de inversión, tanto inversión privada, doméstica, como inversión extranjera directa, niveles de consumo, las cuentas fiscales, las cuentas del sector externo. Cuando tú examinas todos los indicadores duros, te das cuenta de que efectivamente el desempeño del modelo ha sido muy modesto y de hecho yo coincido con quienes señalan que el modelo ya se empezó a agotar desde la segunda mitad de los 90. Entonces ese modelo se fue agotando, llega la administración Funes, se elabora un plan quinquenal muy bueno. Yo realmente, independientemente de que participé de alguna manera en el plan, considero que es probablemente el mejor plan quinquenal que ha tenido El Salvador en los últimos 25 años. El de Cristiani era un buen plan, claro, con otra filosofía, otros objetivos,
Y entonces en el plan quinquenal de Funes, coordinado por el secretario técnico Alex Segovia, se plantea como la transformación estructural del modelo consumista antiproductivo de Arena en un modelo que va a fomentar la producción, que va a desarrollar nuevos actores, digamos la microempresa, etcétera, que va a recuperar, digamos, las políticas de promoción de todos los sectores agropecuario industrial que fueron desmanteladas bajo la administración de Calderón Sol. Y entonces se suponía que a partir de eso se iba a generar una dinámica económica y social diferente. Cuando uno examina los datos duros otra vez, tanto de la administración Funes como en lo que va del actual, te encontrás con que no se ha conseguido nada de eso, ¿verdad? El desempeño económico sigue siendo muy magro. De hecho, cuando ves los promedios quinquenales por administración, resulta paradójicamente que la administración Funes es en 65 años la administración excluyendo el periodo de la guerra, ¿verdad? Digamos, en 65 años, considerando nada más los periodos de paz, es la administración con la menor tasa de crecimiento económico de todas las administraciones gubernamentales. Bueno, ahí tenés que ver que la administración Funes comenzó, precisamente se inauguró con los efectos de la crisis financiera y económica internacional. Pero este promedio excluye el 2009. Excluye el 2009, cuando hubo un bajón de un 3.1%. Sí, 3.1%. O sea que estás considerando solo los 4 años. Solo del 2010 al 14. No, si le pones el 2009, todavía baja más. Pero claro, aunque entra a mitad del 2009, toda la dinámica, toda la inercia de la economía no es responsabilidad de él, sino de la administración anterior, ¿verdad? Que, dicho sea de paso, no creo tampoco que Tony Saca o la administración Saca haya tenido mucha responsabilidad en la crisis, porque básicamente por ser una economía pequeña, dependiente de Estados Unidos, la crisis se dio por la caída, digamos, de casi 10% de las remesas y como del 18% de las exportaciones. O sea, es una economía que, dadas sus características, fue la que más fue impactada por la crisis en América Latina y que, por otro lado, más le costó y le cuesta salir de esa crisis. Así es, así es. Y, digamos, y la relativa recuperación durante el primer año de Funes no fue tampoco mérito de las políticas que se implementaron, sino que la economía norteamericana volvió a recuperarse. Entonces, se recuperan las remesas, se recuperan las exportaciones y la economía salvadoreña vuelve a salir. Entonces, somos como el barquito en la gran marea y entonces si subimos o bajamos no es porque hagamos mucho, sino porque la marea sube o baja. Y si sube o baja depende de Estados Unidos y de la economía mundial. Bueno, tú planteas precisamente que El Salvador se encuentra atrapado en un círculo vicioso con 3 nódulos claramente diferenciados que se retroalimentan de manera recíproca: el lento crecimiento económico, la fragilidad fiscal y la crisis de inseguridad y violencia. De alguna manera, el lento crecimiento económico se ha mantenido, aunque ha habido un pequeño aumento en los últimos 2 años. La fragilidad fiscal se ha profundizado. Y lo mismo la crisis de seguridad y de violencia. Esto precisamente en los últimos 2 gobiernos. Así es. Yo creo que digamos, el pecado original de los últimos 2 gobiernos está en que no se realizó esa transformación estructural, sino simplemente se adoptó el modelo heredado de Arena y se ha tratado de administrar la crisis con un modelo que ya estaba desgastado anteriormente, ¿verdad? Que se había desgastado y se había agotado en condiciones externas más favorables. No había una crisis mundial como la que tenemos, o con las secuelas que tenemos ahora. La economía mundial no se recupera todavía y con condiciones domésticas también más favorables. Bueno, aquí hay que hacer matices, ¿verdad? Me refiero a más favorables en términos del partido en el poder de llevar a cabo su agenda. Digamos, en tiempos de Arena todo estaba alineado, ¿verdad? Las instrucciones de Casa Presidencial se seguían en la Asamblea y la Corte Suprema era obsecuente a los designios del Ejecutivo. Ahora, afortunadamente, tenemos una Corte independiente. No siempre coincido, digamos, con sus dictámenes, pero creo que ha sido un avance institucional para el país tener una Corte que se sale del huacal, por así decirlo. Y luego en Funes, como bien lo señalaste, ahí había un gobierno como bicéfalo. Estaba la parte de Funes y su equipo más cercano y la parte que controlaba el FMLN. Pero digamos, cuando Funes
lanzaba una invitación a la asamblea, el FMLN decidía si la seguían o no. No era como en tiempos de Arena que, bueno, se seguía. Entonces eso, desde el punto de vista de la ejecución, obviamente para el Ejecutivo hace más difícil llevar a cabo sus políticas, pero en todo caso se limitó a administrar la crisis. Y cuando llega el actual gobierno, yo hubiera esperado que dijera, bueno, estamos tomando un país en una seria crisis. Bueno, entonces no, eso no me se lleva hizo. precisamente, Carlos, a decir, bueno, el crecimiento era lento, 1.9 de promedio, el déficit comercial grande, un 16-17% del PIB, el déficit fiscal... Con PIB sobreestimado, ¿verdad? Con PIB sobreestimado, vamos a hablar de eso. Un déficit fiscal de 3-4% del PIB financiado por deuda pública, y ya se veía problemas muy serios de insostenibilidad fiscal relativamente más cortos. Esta información la tenía el FMLN ya desde el gobierno anterior, pero ciertamente desde la transición. Cualquiera hubiera esperado no solamente una estrategia muy enfocada de promover inversión privada y crecimiento, dado que sin eso no es posible tampoco lidiar con el tema fiscal, y por el otro lado, una serie de medidas de contención, aunque sea limitada el gasto, ¿verdad?, de reformas fiscales, pero que no fueran contrarias al crecimiento. Y lo que vimos es que el gobierno se fue en una dirección diferente. 3 años después, la crisis fiscal está en pleno desarrollo, y lo que estamos viendo es que ya desde hace casi un año comenzó un ajuste desordenado que creemos que se va a profundizar en lo que le queda al gobierno, y que dependiendo si hay un acuerdo con la oposición y además con el Fondo Monetario, lo que implicaría recursos económicos, si no, las perspectivas del ajuste pueden ser todavía mucho más radicales, que sería la operación sin anestesia. Me gustaría tus comentarios al respecto. Sí, efectivamente. Yo creo que el ajuste, como tú dices, debe hacerse ordenadamente. Y creo que hubo una oportunidad cuando se suscribió el segundo acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario. Bueno, primero, en el 2009 al inicio del 2009 firmó un acuerdo precautorio, pero con cifras fiscales totalmente falseadas. Cuando entramos con el gobierno de Funes, se suscribe otro acuerdo, ya con las cifras, digamos, sinceradas, y entonces ahí creo que hubo oportunidad. Ahora, yo reconozco que cuando con el ministro Cáceres firmamos el acuerdo ese con la Madame Lagarde, ¿verdad?, la directora ejecutiva del fondo, pecamos de un excesivo optimismo. Nosotros pensábamos que efectivamente bajo la administración Funes la economía iba a llegar hacia el año 2013-2014 a tasas de crecimiento de 4% y luego de 5%. Eso nunca ocurrió, ¿verdad? Pensamos que se iban y todas las proyecciones se hicieron en función de eso. Exactamente. Entonces por ahí hubo también un sesgo de optimismo que obviamente no se dio. Y luego, por la parte fiscal, también había compromisos de ajuste que tampoco se hicieron. Se hicieron en la parte de ingresos. Yo creo que el esfuerzo de aumentar los ingresos ha sido considerable. De hecho, El Salvador, a principios de los 90, tenía una de las cargas tributarias más bajas del mundo, y ahora por lo menos estamos al nivel promedio de América Latina. 15.5%. Entre 15 y 16. Ahora, el tema ahí es que el gasto aumentó en la misma medida. Y ese es el problema, ¿verdad? Ahora, vamos, Carlos, a continuar sobre este tema cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios
varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Un balance económico de 8 años de gobierno del FMLN es el tema que nos ocupa esta noche con el doctor Carlos Acevedo, economista, expresidente del Banco Central, exdirector por Centroamérica en el Fondo Monetario Internacional y actualmente gerente de asocios públicos privados en Fomilenio 2. Carlos, estábamos precisamente hablando de las condiciones en que este gobierno recibió la economía del país del gobierno anterior. Tenían toda la información, se vislumbraba ya una situación fiscal muy difícil que ahora nos ha reventado y tiene a este gobierno casi de rodillas, diría yo, con perspectivas aún peores para el resto del gobierno en términos del ajuste que finalmente va a tener que hacer, que ya comenzó de manera desordenada y ojalá lo asuman de manera ordenada. La pregunta del millón es, ¿por qué teniendo la información que tenían, tratándose además del mismo ministro de Hacienda, no hubo ni contención del gasto, por lo menos más moderado, ni tampoco una estrategia de crecimiento, con la esperanza además que la reforma del sistema previsional iba a posibilitar entonces reducir el déficit fiscal y lidiar mejor con la situación fiscal, por lo menos hasta posponérsela o mandársela al siguiente gobierno? ¿Cuál es tu explicación? Bueno, yo creo que nos está pasando un poco lo mismo que está pasando en Costa Rica. Bueno, has visto cómo se está explotando un problema que ya desde que entró el presidente, cuando Solís era candidato, todo el mundo lo señalaba. Y él como candidato aminoró el problema, dijo que incluso un poco lo que Bush había dicho de no voy a subir impuestos, y bueno, ahí está la gran crisis. Con una diferencia en el sentido de que la economía costarricense crece a tasas mayores. Sí, no, definitivamente. Ahora, yo creo que un problema en el caso de El Salvador, desde el punto de vista de Hacienda, es que a diferencia de muchos otros países, Hacienda en El Salvador no tiene muchas herramientas de control del gasto. Digamos, el ministro de Hacienda lo único que puede hacer prácticamente de acuerdo a la ley es proveer los recursos que se deciden en otras instancias, ya sea o porque la Constitución lo manda, dice, bueno, usted dele 6% a la Corte, sí o sí, dele 7% al FODES, sí o sí, y luego la Asamblea simplemente dice, mira, aquí está mi presupuesto, denme los recursos, y en el Ejecutivo, en Consejo de Ministros se decide. Entonces, eso que tú dices, Carlos, es cierto, pero un ministro de Hacienda consciente de las tendencias en términos en materia fiscal puede pararse y decirle al presidente, esto no puede ser, estos niveles de gasto, puede ir al encuentro de la Asamblea Legislativa, de la misma Corte, para decir, o hacemos la reforma, o vamos a entrar en una crisis de grandes proporciones que nos va a llevar a ajustes, a recortes, etcétera, después. Sí. Es decir, si bien tú tienes razón en el sentido de que formalmente es así, un ministro de Hacienda que está viendo lo que se viene hubiera podido, dijéramos, reaccionar. Sí, bueno, yo sé de varias reuniones de Consejo de Ministros donde él ha asumido esa postura. ¿Y no le hicieron caso? No se le hace caso, ¿verdad? Incluso ha habido reuniones que les dice claramente a los miembros del Consejo de Ministros, señores, no tenemos ya más recursos, por favor, no me pidan refuerzos.
inmediatamente sale de la reunión, ministro, ¿me puede reforzar? Ministro, ¿me puede...? O sea, la gente no entiende, no lo entiende. Entonces, yo veo que la situación es muy complicada para él, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, el punto es que, como lo vemos, no se ha hecho el ajuste en cero, que no es muy grande, por cierto. Fíjate que, bueno, todos los análisis que se han hecho en el fondo dice que con 3 puntos del PIB en 3 años se podría lograr el ajuste. Honduras hizo su ajuste fiscal hace 3 años de 3% del PIB en un año y el ajuste era de 6% y luego lo ha hecho, digamos, la diferencia la ha hecho... Eso significa 1,5 por la vía de los ingresos, ¿verdad? Es decir, vía de mayor recaudación. Así es. Fiscal y 1,5% por la vía del gasto. Sí, o sea, no es un ajuste como el draconiano. ajuste de Grecia, un ajuste draconiano. Es un ajuste que si hubiera voluntad política y concertación, tranquilamente se podría hacer. Pero si no es un ajuste draconiano que lo podías haber hecho en la primera mitad del gobierno para estabilizar la economía en los primeros 2 años y medio y que ya cuando entraras en la coyuntura electoral estuvieras en mejores condiciones, ¿cuál es la lógica, en tu opinión, del por qué el FMLN y el gobierno actuó al revés de sus intereses, diría yo, desde el punto de vista electoral? Yo creo que es un tema de costo político percibido, ¿verdad? Entonces, un gobierno trata primero de minimizar el costo político y de postergarlo. Ahora, sabemos por la experiencia nuestra y de una cantidad de países que es Costa Rica, ¿verdad?, que es la estrategia errónea, ¿verdad? Porque a final de cuentas, eso que trata de minimizarse te hace más grande. Los costos políticos son mayores, los costos sociales son mayores, los costos económicos del ajuste son mayores y entras en lógicas de ajuste desordenado. Bueno, en marzo del año pasado, el presidente de la República puso las luces de alerta y dijo, estamos entrando en una situación muy difícil. Sí. Desde entonces ha pasado ya casi 1 año y medio. Y esta es hora que ni ha habido acuerdo con la oposición, ni ha habido un acuerdo con el Fondo Monetario. Se siguió en la ruta de intentar con el apoyo de Ghana la reforma del sistema de pensiones. Ghana se jaló y aún así el gobierno siguió intentando ver cómo lo convencía a Ghana y los otros partidos de lograr esto. Y esa fue la dirección fundamental del gobierno hasta que esto no resultó. Llegamos a los impagos, a la deterioración de las calificaciones de riesgo. Eso nos ha provocado una situación de iliquidez mayor, de subida de los tipos de interés, de falta de confianza y de ajustes, de recortes importantes ya en educación, en salud y en otros rubros. Sí, no, definitivamente. Y por la coyuntura del ciclo político nuestro, te vas empantanando más, ¿verdad? Como gobierno, y lo que no hiciste al comienzo, cada vez es más difícil hacerlo. Y por lo tanto, el ajuste, cuando no lo haces a tiempo, tiene que ser, lo haces después de manera más radical. ¿Tú ves ahora, después de que en principio habría un acuerdo con la propuesta de los partidos de oposición, que aparentemente el Frente estaría de acuerdo, ¿tú ves mejores condiciones para un acuerdo fiscal, tanto con la oposición como con el Fondo Monetario? Fíjate que yo soy escéptico porque también desde la lógica de la oposición, bueno, tu lógica es sacar al gobierno al poder, entonces ves que el gobierno se debilita, entonces cualquier concesión en términos de ayudarle si no a resolver la situación fiscal, por lo menos a minorar el problema, es darle oxígeno para que pueda reengancharse para un tercer periodo. Tu lógica es lo que antes era la lógica del Frente, ¿verdad? Agudizar las contradicciones. Entonces, yo en ese sentido veo muy difícil que a la oposición, concretamente Arena, vaya a colaborar en ayudarle o a facilitarle al gobierno a enfrentar estos problemas. Aún si hubiera contención del gasto, transparencia en los presupuestos públicos. Creo que Arena puede estar dividido. Digamos, hay gente más razonable que diría, bueno, colaboremos, negociemos. Pero creo que si hay un grupo con fuerte, digamos, influencia, muy radical, que dice no, hasta el fondo, ¿verdad? O sea, no le demos ni un respiro al gobierno, aún
cuando se lleve un encuentro el país y aún cuando esto puede llevar a la desdolarización, que digamos, normalmente ha sido un temor que Así ha detenido, pero yo creo que fíjate que ahora veo que incluso hay sectores de Arena, incluso el sector privado más ideologizados, que estarían dispuestos a que el país se desdolarice con tal de que eso profundice la crisis y se vaya al frente del poder. Es la lógica de la confrontación dentro de la polarización. Sí. Bueno, vamos a... hay algo que tú viviste cuando eras presidente del Banco Central y cuando yo fui director por 6 meses antes de ir a CEPA, que es precisamente toda la revisión de las cuentas nacionales. Y entiendo que fue en tu administración que se inició, el proceso ha concluido. Yo me recuerdo que ya de entonces se visualizaba que el PIB estaba sobrevaluado, el Producto Interno Bruto, es decir, la suma de los bienes y servicios producidos en un año, y como resultado de esa sobrevaloración, la relación entre la deuda en el numerador y el PIB, el denominador, iba precisamente a aumentar si disminuís el denominador. Y se decía que podía haber estado sobrevaluado en un 10%. Esta es hora que el país espera los resultados de esta actualización que han concluido, y eso nos llevaría a que la relación deuda-PIB pasaría del 63% a un ratio superior al 70%. Sí. Bueno, de hecho el programa de actualización o el proyecto de actualización se inició cuando era presidenta Luz María. Ah, ¿desde entonces? Sí, desde entonces. Pero cuando ellos, según lo que me informaron a mí cuando llegué al banco, cuando ellos encontraron las primeras cifras, ahí la sobreestimación era de más del 20%, era como del 22%. Entonces se asustaron y el proyecto se detuvo. Además de que había otra serie de problemas interpersonales, problemas presupuestarios, etc. Entonces, cuando yo llegué a la presidencia del banco, nos encontramos con eso, reactivamos el proyecto. Le informamos al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no sabía de los resultados previos de que el PIB estaba sobreestimado. Me reuní con el entonces representante del fondo saliente, Alfred Schipke para El Salvador, y con el entrante Mario Garza, y ambos manifestaron una gran sorpresa, nadie nos ha informado. Entonces ahí se inició el proceso de actualización de las cuentas. Es algo descomunal, terrible, complejísimo. Entonces, cuando yo me fui del banco al Fondo Monetario, ya teníamos el año base, el nuevo año base 2005, que ya está desfasado 12 años, y se estaba ya terminando el año 2006 ya en términos reales, para tener no solo la base en términos nominales, sino ya empezar a generar. Y a partir de esos cimientos ya era cuestión relativamente rápida generar ya toda la serie. Entiendo que cuando entra el actual presidente, Oscar Cabrera, ya se prosigue y, como tú dices, hasta donde yo sé, está concluido. Entiendo, según él ha dicho, que está dependiendo de la autorización del presidente de la República. Sí, que yo veo que es un tema complicado, ¿verdad? Porque de acuerdo a mi interpretación de la ley orgánica del banco, el banco es autónomo en proveer las cifras, es parte de su función, digamos. El Banco Central no tiene por qué estarle pidiendo permiso al Ejecutivo para hacer su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ahora, de acuerdo al documento aquel que se filtró al Faro, una evaluación de técnicos del fondo, la subestimación, digamos, el PIB verdadero, por así decirlo, para el año base es 14,4% más bajo que el PIB que se está reportando. Entonces, yo consideraría que la sobreestimación no debe ser menor a un 10%, ¿verdad? Pero esto no lo vamos a saber sino hasta que tengamos las cifras. Bueno, básicamente lo que estamos viendo entonces es si el crecimiento es lento y a mediano plazo no se prevé crecimientos mayores del 2% según las potencialidades del crecimiento calculadas por el Fondo Monetario Internacional con todos los modelos econométricos, y tenemos una situación fiscal mayor del 70% del PIB, la deuda pública, con las calificaciones deterioradas de deuda que han puesto la deuda salvadoreña como bonos basura casi. Triple C también. Triple C.
esto nos lleva a no solamente a que sea más difícil conseguir recursos para financiar los déficits, pero además con tipos de interés mayores, tanto para el Estado como para los particulares, ¿verdad? Así es. Entonces, vemos que desde el punto de vista de los números, la situación se ha deteriorado, pero por otro lado tampoco han habido transformaciones. No podemos decir que se transformó el modelo neoliberal heredado por Arena, ni lo transformó el primer gobierno del Frente, ni lo transformó el segundo. Y no solamente eso, pareciera que va a terminar su mandato, su gobierno, con un programa de ajuste, ¿verdad? A la fuerza. A la fuerza, recortando presupuestos de educación y de salud. Este no era el proyecto del Frente. Sí, bueno, si contrastamos, por ejemplo, lo que fue la plataforma del gobierno actual con la plataforma que propuso Shafiq Handal cuando fue candidato contrincante de Saca, claro, aquella era una plataforma muy radical, bueno, desdolarización, desmantelamiento de los tratados de libre comercio, reversión de las privatizaciones, que yo creo que tampoco era realista. O sea, si realmente querés un mínimo de gobernabilidad, no puedes, digamos, perseguir eso. Pero creo que sí había espacio, sobre todo en la administración anterior, en esta ya no tanto, justamente por la presión de la crisis fiscal, pero en la anterior creo que sí había espacio para hacer lo que de alguna manera se planteaba en el plan quinquenal, digamos, potenciar la emergencia de nuevos agentes sociales y económicos, incentivar políticas de apoyo sectorial, ¿verdad? Incluso aprovechar los instrumentos de libre comercio para potenciar las exportaciones de pequeños productores, un poco la iniciativa que exitosamente ha promovido AGEXPRON en Guatemala, y eso no se hizo, ¿verdad? Bueno, nos quedamos cortos. Me hubiera gustado abordar precisamente frente a una situación tan compleja en términos económicos y sociales como la que vivimos, cuál podría ser precisamente un viraje y un nuevo programa para enfrentar una situación que no es nada fácil y que el gobierno próximo la va a tener muy difícil. Vamos a invitarte en otra ocasión, Muchas gracias, Carlos, para poder precisamente hablar de estos temas. Muchas gracias y siempre un gran gusto estar contigo y conversar de estos temas. Gracias a ti, mucho gusto. Bueno, Amigos televidentes, ha sido un interesante programa, una interesante entrevista. No nos cambie, viene Prisma. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Además de garantizar seguridad alimentaria, el sector avícola también es generador de empleos. La industria genera aproximadamente 90,000 empleos directos e indirectos, de los cuales el 60% pertenecen al área rural y en su mayoría son desempeñados por mujeres. Aves, 60 años. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son aquellas de larga duración y no contagiosas, matan a 40 millones de personas cada año, lo que equivale a 7 de cada 10 muertes que se producen en el mundo. Hoy, en Prisma, les mostramos una radiografía en datos de la presencia de estas enfermedades en El Salvador y de qué manera afecta a la población. De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud, 6 de cada 10 salvadoreños sufren de enfermedades no transmisibles y algunas de ellas están entre las principales causas de muerte de la población. En 2015, cerca de 1.050.000 salvadoreños padecía de obesidad, otro 1.400.000 sufría de hipertensión arterial y 2 de cada 10 tenía insuficiencia renal crónica o diabetes mellitus.
Según MinSal, estas enfermedades son consecuencia del consumo excesivo de bebidas azucaradas, la poca ingesta de frutas, verduras y agua, el sedentarismo y la exposición a los agroquímicos. Salud señala que la enfermedad crónica no transmisible que prevalece en la población salvadoreña es la hipertensión arterial, la cual afecta a 4 de cada 10 personas y predomina en el grupo femenino. Las mujeres también son quienes más presentan enfermedades no transmisibles como la obesidad y la diabetes mellitus. Esta última fue la tercera causa de muerte de salvadoreñas en 2016, de acuerdo a cifras oficiales. La insuficiencia renal, por su parte, ha sido la primera causa de muerte de salvadoreños en 2015 y 2016 y afecta en su mayoría a los hombres. Pero, ¿ha hecho El Salvador lo suficiente para ofrecer atención oportuna a este grupo de la población? Aunque desde 2007 el Estado salvadoreño ha tomado medidas como la conformación de comisiones nacionales y programas para la atención de enfermedades no transmisibles y ha aumentado levemente su presupuesto nacional en salud, los recursos del Estado aún siguen siendo deficientes. Mientras que Costa Rica, considerado como uno de los países que mayor inversión realiza en esta materia, destina 9% de su Producto Interno Bruto en gasto público de salud, el gobierno de El Salvador tan solo dedica 4.5%. Para este año, además, el Poder Ejecutivo decidió recortar 56 millones del presupuesto otorgado a salud para poder cancelar el pago del servicio de la deuda de pensiones. Aunado a esto, cuando se revisan los informes de labores de 2015 y 2016 del Ministerio de Salud, ningún programa relacionado con la prevención y control de enfermedades no transmisibles fue incluido para recibir recursos del Estado. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el incremento de estas enfermedades afecta a la reducción de los índices de pobreza, ya que son padecimientos que afectan mayormente a poblaciones vulnerables y requieren elevados gastos familiares. Eso ha sido todo en Prisma. Continúe en sintonía de Focos. Al regresar de la pausa estará con nosotros Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, para responder a los desafíos de la izquierda en transparencia y anticorrupción. Ya volvemos. Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Bueno, Saúl, una nueva noche de entrevista aquí en la mesa de Matices. ¿Qué tal? Muy bien, Karen, ya preparado para iniciar esta entrevista contigo. Bueno, y hoy queremos empezar contándole sobre nuestro invitado, que es Gerson Martínez, el ministro de Obras Públicas. De hecho, cuando Gerson Martínez asumió el ministerio en el 2009, una de sus primeras acciones fue documentar una importante cantidad de evidencias para probar supuestos actos de corrupción durante los gobiernos de Arena, específicamente durante el último periodo de gobierno que correspondió al mandato de Elías Antonio Saca. Uno de estos casos fue el de la construcción del ex Boulevard Diego de Holguín.
Así es, Karen, según lo ha señalado el ministro Martínez, se registran cerca de 73 millones de dólares perdidos por el Estado salvadoreño en una obra que quedó abandonada en sus 2 tramos. Actualmente, por este caso, hay un juicio abierto contra el exministro Jorge Nieto y contra otras 7 personas por los delitos de peculado y falsedad agravada. La pregunta que nos hacemos es si hay condiciones para que este caso termine finalmente en una condena. Claro, pero esta noche también nos hacemos otras preguntas. Queremos saber, por ejemplo, con nuestro invitado, explorar cuánto ha demostrado el FMLN su compromiso contra la corrupción en 8 años de gobierno. Recordamos que durante la campaña electoral de 2009, el expresidente Mauricio Funes impulsó una cruzada contra los corruptos. De hecho, en uno de sus spots publicitarios se escuchaba al expresidente Funes cuestionar que mientras faltaban medicinas en El Salvador, se construían mansiones sobre champas y miseria, decía literalmente ese spot. 2 años después de finalizado el mandato del expresidente Mauricio Funes, en 2016, la Fiscalía confirmó que el expresidente era investigado por diversos delitos de corrupción. Las últimas encuestas de opinión pública, como la del UDOP, muestran que la aprobación del gobierno del FMLN ha caído. Y por eso hoy queremos conocer por parte del ministro Gerson Martínez que debe corregir el FMLN en su rumbo. Están a tiempo, aun cuando la mayoría de las personas han perdido la confianza en ellos y en otros partidos políticos. ¿Impactará esto en las próximas elecciones? Hoy está con nosotros Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, a quien le damos la bienvenida a Focos. Karen, Saúl, muy buenas noches. Un saludo muy especial a toda la fiel teleaudiencia que le sigue. Bueno, gracias, ministro, por aceptar nuestra invitación. Queremos empezar hablando sobre el caso que ya mencionábamos en introducción, el caso y la investigación abierta por corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, ahora Boulevard Monseñor Romero. Ministro, ¿qué pruebas sustentan que Jorge Nieto, ex ministro de Obras Públicas, deba estar en el banquillo de los acusados precisamente por caso de corrupción en la construcción del bulevar? Bueno, primero que nada debo decir que mi primer acto no fue ese, sino mi primer acto fue llegar ante todos los empleados y trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y expresarles mi confianza y solicitarles a todos, exigirles a todos que desarrolláramos un servicio centrado en la gente, un servicio leal a la ciudadanía. Y con ese voto de confianza todo el mundo siguió trabajando. Lo que sucede es que yo fui llamado a la Asamblea Legislativa para presentar un informe sobre el escándalo que había estallado 2 años antes sobre una obra que tenía ya más de 2 años de estar abandonada y sin realizarse y desfinanciada. Llegué a la Asamblea, presenté mi informe, un informe de casi 60 páginas y prácticamente casi todos los grupos parlamentarios coincidieron que había que presentar un aviso a Fiscalía. Yo les dije, estoy listo para llegar el día lunes a Fiscalía a presentar toda la documentación sistematizada que ya teníamos. Llegué efectivamente el siguiente lunes con 23.334 folios de documentación que nosotros encontramos ahí. 23.334 folios y cada folio debidamente certificado. Y presentamos el aviso de las irregularidades que hubo durante el mandato del ministro David Gutiérrez, como también de las irregularidades que hubo durante el mandato del exministro Nieto. Ministro, lo tengo que interrumpir. El exministro Nieto señala que las pruebas periciales que lo están vinculando a este caso están viciadas y habla de la participación de personal del MOP en este proceso que finalmente determina su participación en este caso, presunto caso de corrupción. ¿Cuál fue la participación del equipo del MOP en este proceso pericial? Es que, ¿sabe qué? Ese es un intento de desviar las cosas. El problema no son documentos periciales. Usted como periodista se tiene que haber dado cuenta que ahí quedaron unos pedazos de una calle que no se terminó. Allí había un cuerpo del delito. Ese es el tema, no otro.
El tema son los 155 testigos que ha aportado la Fiscalía. El tema es que hay un testigo, que es el testigo más calificado, que es el país entero, el pueblo salvadoreño. El tema no es un tema de documentos periciales, el tema es un tema de 73 millones de dólares que a nuestro juicio es la gran defraudación que hubo allí. Ese es el tema, pero yo le explico. Lo que sucede es que después, esos son hechos que sucedieron, cometidos entre el 2004 y 2008. Estamos en el año 2017. Yo presenté el aviso en el 2010 y estamos en el 2017 y el juicio ni siquiera ha comenzado. Ya allí hay un tema, porque ellos han venido utilizando cualquier subterfugio para retardar la acción de la justicia. Pero frente a qué nos encontramos? De un imputado que no ha podido controvertir ni una sola de las pruebas, de las abundantes pruebas que presentó Fiscalía y que están contenidos en esos 23.334 folios. Estamos ante un imputado desesperado porque está frente a 155 testigos. Estamos frente a un imputado o unos imputados relacionados con diversos ilícitos según la Fiscalía. Son varios. ¿Cómo se descomponen los 73 millones, por ejemplo? Bueno, una parte es lo que le pagaron a las empresas sin haber entregado la obra. Ese es uno. Ministro, usted hace énfasis en el tema de ver las cifras y ver la infraestructura abandonada como los hechos objetivos para determinar que aquí hubo un caso de corrupción. Entendemos esa parte, pero no podemos obviar que parte de la discusión que se ha puesto por parte del imputado es el proceso pericial. Al menos explíquenos cómo se da ese proceso, cómo es que se llega a determinar ese Hacia eso vamos. Vamos a ver. Es que el tema de los 73 millones no es un tema de proceso pericial. Obviamente hay un intento de desviar la atención. No, el tema es que cómo pagan decenas de millones sin que la obra esté terminada, primero. Segundo, el tema es que el contrato original comprometía a las dos partes a no acudir a tribunales arbitrales. ¿Por qué razón a última hora rompen el contrato y cambian eso? E inmediatamente están en los juicios montados y todos los pierde el MOP en aquella época. Y todos son pagados de manera express. Cuando hay, por ejemplo, personas que ganaron juicios desde la época de Duarte o de Cristiani y que no les han pagado. Explíqueme usted, por ejemplo, ¿cómo es posible que allí ellos hayan pagado 13 millones de dólares de los dineros del pueblo? En buen cristiano, los tribunales condenaban a estos titulares, pero pagaban el pueblo, pagaba usted. Eso suma los 63 millones de dólares. Pero resulta que cuando usted contrata una obra física, una obra de infraestructura, la empresa que usted contrata tiene que firmar un compromiso, unas garantías. Si esa empresa le cobró a usted y lo que le dejó es un desastre, que ni siquiera comenzaron, no dejaron nada terminado, entonces usted tiene la obligación de reclamar las garantías. El pueblo salvadoreño estaba cubierto por 10 millones de dólares. La gran pregunta es, ¿por qué le hicieron el favor a las empresas esas que por cierto anda huyendo uno de ellos y no hicieron el reclamo de las garantías? Ese es el punto. Pero vamos a los temas periciales. Está el tema de los 73 millones, está el tema de los 155 testigos, pero además está el tema no de un peritaje, está el tema de cerca de 7 informes periciales, que esos informes no los ha hecho el MOP. Eso es falso de falsedad absoluta. ¿Qué sucede cuando la Fiscalía o un juez necesita especialistas? Pide listados a las universidades, a los entes colegiados, a arquitectos, ingenieros y a los ministerios, en este caso al Ministerio de Obras Públicas.
se le manda a las autoridades judiciales el listado de especialistas, por ejemplo, si son hidrólogos, ingenieros hidráulicos, ingenieros estructuristas, lo que sea. Son las autoridades judiciales, el juez el que determina quiénes tienen la calificación, a quiénes elige, cuáles son los mandatos. ¿Y qué tiene que ver eso con el ministerio? Bien. Es un subterfugio que busca la impunidad. Ahora, ministro, también tenemos que tener en cuenta que siempre durante la administración Saca, antes del exministro Jorge Nieto, ocupó el cargo David Gutiérrez. Usted decía que usted entregó información a la Fiscalía General de la República con evidencias vinculadas a ambas gestiones, David Gutiérrez y luego Jorge Nieto. ¿Usted considera que a partir de lo que entregó el exministro David Gutiérrez también debería de ser procesado e investigado, así como está haciendo Jorge Nieto? Bueno, honradamente, y siempre lo he dicho, informé al país, incluso quiero decir, los diputados de la Asamblea me acompañaron y vieron que yo entregué información de los dos periodos. ¿Por qué? Porque en los dos periodos hubo irregularidades. Lo que sucede es que nosotros presentamos el aviso, porque es mi obligación constitucional, legal y moral. Pero ¿quién califica los delitos? ¿Quién hace la tipificación? ¿Es la víctima o es la fiscalía? La Fiscalía. Es la Fiscalía. Pero a partir de las evidencias que usted entregó, ¿considera que habían suficientes indicios como para que la Fiscalía decidiera seguir un proceso específicamente contra David Gutiérrez? Yo creo que había abundantes y suficientes pruebas del primer periodo y del segundo periodo como para hacer una investigación. La investigación es la que tiene que determinar si los delitos si las faltas cometidas son faltas administrativas o son tipos delictivos. Entonces, eso lo hace estrictamente. Recuerde que en el régimen constitucional que nosotros tenemos, el liderazgo y prácticamente el monopolio de la investigación del delito lo tiene el fiscal general de la República. Yo lo he dicho hasta la saciedad que no entiendo cómo el fiscal Martínez no ponderó el tema de un contrato que se hizo sin cumplir los requisitos. Por consiguiente, cualquier abogado que me mira entenderá que ese contrato desde el principio era nulo, de nulidad absoluta. ¿Y ese contrato fue firmado durante la gestión de David Gutiérrez? Ciertamente, pero todo el ordeño de los laudos arbitrales, eso fue durante la administración de David Gutiérrez. Y todo el abandono y todo lo demás fue durante Jorge Nieto. Perdón. Muy bien. Ministro, esta audiencia en principio pasado se ha reprogramado para el 23 de agosto. Me gustaría que usted nos explique cuáles son las condiciones que ve para que este proceso pueda terminar finalmente o siga avanzando y no se siga retrasando como hasta ahora lo ha hecho, como usted mismo ha planteado. ¿Hay condiciones para que lo haga? Bueno, la estrategia de los imputados, principalmente del señor Nieto, ha sido la de presentar recursos, aunque algunos ya están agotados, ¿verdad?, para ir retardando la acción de la justicia, sobre todo postergando el inicio del juicio. ¿Cómo es posible que todavía impere un régimen como que estuviéramos en el pasado, donde al pobre se le aplicaba justicia express, pero a los poderosos parecía que la justicia era una tortuga artrítica? Este caso es algo parecido. La audiencia programada para el día 23 para mí es una suerte de prueba del ácido, de si realmente se va a poder instalar ¿verdad?, la vista pública o no. Lo que sucede es que ahora están apelando, a mi juicio, a otro subterfugio, a otra estratagema, y es la siguiente. El tribunal, que está compuesto por 3 jueces, resulta que ni siquiera ellos han podido conocer, no han podido ponderar las pruebas porque no se ha podido abrir. Y antes de eso, ya el imputado está tratando de amarrar, de maniatar a los jueces, de condicionarlos. Esa es la situación. Por consiguiente, creo que esta prueba de la justicia o impunidad, esa es la disyuntiva.
Perfecto. Bueno, tenemos que hacer una pausa aquí en Matices. Esta noche estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Recuerden que ustedes pueden participar también de este segmento de entrevista a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Hacemos una pausa, ya volvemos. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Buenas noches, continuamos en Matices. Karen, esta noche estamos entrevistando a Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas de El Salvador. El tema que abordamos esta noche es alrededor de la lucha contra la corrupción. El ministro en el bloque anterior nos explicaba la situación de la investigación por el caso del Boulevard ex Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. Quiero leerle, ministro, los resultados de la encuesta. Nosotros semana tras semana publicamos en Twitter una pregunta en nuestra cuenta @FocosTV. Esta semana hemos preguntado, ¿política y corrupción han caminado juntas en El Salvador? ¿Qué crees que motiva a un político a robar de tus impuestos? La respuesta de la gente es un 56% respondió que no los controla nadie, que por eso cometen actos de corrupción. Un 29% considera que la gente tolera ese tipo de prácticas. Un 13% señala que esta práctica de corrupción consolida su poder y un 2% argumentó que no les alcanza el salario a los funcionarios y por eso lo hacen. ¿Qué opción hubiera escogido usted, ministro, o hubiera optado por otra? Yo creo que hay 4 o 5 factores que permitieron que este fenómeno se volviera sistémico, porque la corrupción ha sido de toda la vida un fenómeno histórico, sistémico, e inclusive se volvió parte de la cultura administrativa en muchas instituciones. Yo creo que el primer problema es un divorcio entre ética y política, un divorcio entre la ética del compromiso con el ciudadano, la ética de servicio y política. Ese es un primer factor. El segundo creo que es debilidad de los sistemas de control. El tercero, también en el pasado principalmente, la actitud genuflexa de los sistemas de justicia, que sirvieron más bien para apañar la corrupción. Creo que también podrá haber contribuido falencias normativas, ¿verdad? Hay leyes como la ley de probidad, como la ley contra el enriquecimiento de ilícitos y funcionarios públicos, bueno, que esa ley nunca se aplicó en el pasado, y cuando el doctor Pino Cáceres lo quiso aplicar durante el gobierno de Flores, bueno, lo amordazaron, se lo prohibieron y al final lo renunciaron. Es decir, la gente ha estado muy acertada con la respuesta. Sí, porque... pero quiero decirle, pero creo que el factor principal, o uno de los factores fundamentales ha sido que la insuficiente consolidación de la democracia. Es decir, necesitamos avanzar hacia un verdadero ejercicio de soberanía ciudadana. Es decir, avanzar hacia un ejercicio de ciudadanía efectiva, a un pleno ejercicio de ciudadanía efectiva. Es decir, la debilidad que existió en el pasado en la sociedad civil ha sido un factor. Hoy, en los últimos años, sociedad civil se va fortaleciendo. Acuérdese que durante los 20 años de Arena no permitieron una ley de transparencia. Yo presenté la primera ley de transparencia y se aprobó hasta que se dieron cuenta prácticamente que el FMLN había ganado el gobierno. Bien, ministro, justamente queremos empezar a hablar sobre las promesas que el FMLN hizo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
Veamos, usted justifica la decisión de su partido en la Asamblea Legislativa de sancionar las reformas a la ley de extinción de dominio, que como lo han señalado diferentes voces de la comunidad internacional, estas reformas vienen a debilitar el combate a la corrupción. ¿A usted le parece adecuada la decisión de acompañar las reformas a la ley? Mire, yo no necesito justificar nada. Mi posición ha sido clara de toda la vida. Desde que ingresé como diputado en el año 94 y que fui jefe del grupo parlamentario, mi posición ha sido invariable. Y creo que no hay que engañar al país. Es la Constitución, en el artículo creo que 240, la que establece que los delitos de los funcionarios públicos contra la hacienda pública prescriben a los 10 años. Es la Constitución la que tenemos que reformar. Y para reformar la Constitución resulta que el poder constituyente derivado, así se llama, que es el poder de reformar la Constitución, está repartido en 2 legislaturas. Esta legislatura tendría que hacer la aprobación de la reforma por mayoría simple. Y la próxima legislatura, según la Constitución, debe ratificar esa reforma por mayoría calificada. Sin embargo, las reformas, ministro, no solo iban al tema de la prescripción del delito, también tocaban otros temas vinculados a la capacidad que tenía el Estado de poderse hacer con esos inmuebles mientras era investigado, por ejemplo, un funcionario público por enriquecimiento ilícito. Es decir, hay otros factores que debilitan el accionar de la ley de extinción de dominio y que el FMLN aprobó para que se reformara. En ese momento no escuchamos que usted se opusiera a esas reformas. Pues mire, yo expresé mi posición muy clara. Incluso quiero decirle, yo conversé con el secretario general del FMLN, expresándole que mi posición ha sido y es que debe reformarse la Constitución para decretar la imprescriptibilidad de, delitos de lavado, delitos de crimen organizado y los delitos contra la hacienda pública cometidos por políticos o por particulares, porque o todos en el suelo o todos en la cama, pero a mi juicio deben ser imprescriptibles. Tanto que el día de la Convención Nacional, que fue parte del discurso central del diputado Medardo González. Es más, yo pienso que no solo debe ser imprescriptible, sino que deben ser decretados de orden público. ¿Qué significa eso? Que en ese caso la justicia también puede actuar hacia atrás. ¿Me explico? O sea, se aplica la ultraactividad de la ley, que es la imprescriptibilidad hacia adelante, pero que también puede operar hacia atrás. Esa es la manera de salvaguardar los intereses de los ciudadanos. Y ahora bien, hay temas de orden procesal, según entiendo. Yo no estoy metido en esta parte, pero me parece que lo constitucional es lo siguiente. Si hay un individuo que está imputado de corrupción o de lavado, de cualquier cosa, y tiene muchos bienes que están más allá de lo que podía generar sus ingresos, ahí se podría presumir. Entonces, a mi juicio, las medidas precautorias o cautelares que pueda tomar Fiscalía o el juez para incautar eso, a mí me parece absolutamente sano. Bien. Ahora bien, tiene que ser al final, cuando se decreta, cuando se le prueba que provienen del crimen, que esos bienes tienen que pasar al Estado. Muy bien, el presidente de la República fue quien sancionó estas reformas. Me imagino que su postura contraria a estas le ha generado también algún tipo de postura frente al presidente. No, ninguna. ¿Usted le ha hecho expresar sus críticas a las reformas del presidente? Yo he expresado mi punto de vista, porque además quiero decirle, yo creo que esta ley, la ley de enriquecimiento contra el enriquecimiento, perdón, la ley de extinción de dominio, es una de las instituciones más importantes que se ha producido durante los gobiernos del FMLN y con iniciativa de diputados del FMLN.
la diputada Jacqueline Rivera, quiero decir, yo estuve en contacto con ella cuando se estaba aprobando esa ley, a mí me parece muy acertado haber aprobado esa ley. Bien, ministro, hay videos también que muestran a Arístides Valencia, el actual ministro de Gobernación, y a Benito Lara, ex ministro de Seguridad y actual asesor de seguridad del gabinete. Y estos videos muestran que ambos se sentaron con líderes de pandillas para pactar una alianza en el contexto de las elecciones presidenciales 2014. ¿Cómo evalúa usted el doble discurso del partido que, digamos, en algún momento dice no nos podemos sentar con estructuras criminales, pero luego hay videos que muestran exactamente lo contrario? Bueno, primero le defino mi posición. Por favor. Quiero decirle que cuando se nos informó en el gobierno anterior de la tregua, se nos informó que era una tregua, se iba a propiciar una tregua entre las pandillas para que se suspendiera la mortandad que había. En ningún momento, ¿verdad?, se determinó, ni yo conocí una decisión de tregua del gobierno hacia las pandillas. Aunque porque después el ministro David a, Munguía Payés aceptó el diseño del pacto, digamos, que acompañó el diseño de la tregua. Sí, pero era el pacto entre las pandillas para suspender los asesinatos, las extorsiones. A eso, yo vi esa declaración y a eso se refería. Por otra parte, quiero decirle que sobre los videos que usted plantea, yo por lo menos en lo que he visto, discúlpeme, yo no he visto pacto ahí. Resulta que el ministro de Gobernación es el ministro que tiene la relación territorial. Entonces, lo que yo entiendo de eso es que hubo una relación, pero de allí a que usted me diga que hubo un pacto, yo no lo he escuchado de ninguna autoridad, ni en ningún video, ni en ningún audio. En cambio, si me permite, sí he visto de dirigentes de Arena, me imagino que usted por lo menos le contaron que sí estaban pactando y le estaban diciendo, miren, ¿qué opinan ustedes de este ministro de Seguridad? Perdone, eso es como que el presidente Obama le hubiera preguntado al Chapo Guzmán qué opinaba de un director de la DEA. O por ejemplo, diciéndoles, nosotros nos comprometemos, si ustedes hacen esto y esto, nos comprometemos a eliminar el penal de máxima seguridad. Hombre, eso sí era un conato ahí de pacto. Cito parte de lo que el ministro Arístides Valencia dice en ese video. Lo que hablamos nosotros era de ratificar, digamos, el compromiso con ustedes, con los líderes de las pandillas con los que estaba sentado en ese momento. También dice, podemos ir avanzando en propuestas ya más concretas, que es lo que en esta reunión y en la próxima puede haber antes de la elección, que esto es lo que nosotros creemos que se debe ir trabajando, para que inmediatamente nosotros podamos decirles y darles a los compañeros de ustedes las señales de que hemos logrado algo. Esto fue en el contexto de las elecciones presidenciales 2014. Y para volver a la pregunta, ¿cómo valora usted la actuación del FMLN y de representantes del gobierno que, por un lado, expresaron, no se puede sentar, ¿no? Usted también lo ha dicho, no se puede pactar con grupos criminales, pero luego hay evidencias que dicen, bueno, estas reuniones existieron? Sí, pero una cosa es una reunión y otra cosa es un pacto. Son dos cosas distintas y yo entiendo que lo diferenciamos. Yo siempre sostuve que un Estado no puede convertir en contraparte del Estado a los criminales. Primero. Segundo, no puede convertirlos en sujetos pactarios del Estado. Lo que yo sí creo que un Estado está obligado a hacer todo lo lícito, lo legítimo y lo legal para poder detener la violencia en un país. ¿Y los partidos políticos, a usted le parece válido que se sienten con las estructuras? Ningún partido político. Yo creo que un voto obtenido
pactando con los criminales es un voto mal habido, sea de quien sea. Ministro, tenemos que ir cerrando esta entrevista. Antes de hacerlo, nosotros queremos conocer cómo están las proyecciones a lo interno del FMLN alrededor del proceso electoral, y se lo planteamos de la siguiente manera. Hemos escuchado que el canciller Hugo Martínez tiene un aval o un respaldo importante debido a su posición en los últimos meses referente al tema de Venezuela, que le permiten tener una posición, digamos, privilegiada como un candidato presidencial. ¿Usted nos podría comentar sobre esto? ¿Qué discusión se tiene en este momento sobre las presidenciales y el apoyo? No, perdone, perdón, Saúl, esa novela no la he oído yo. Ni la he visto, ni la he oído, ni la había escuchado en otro medio, semejante novela de que el ministro Martínez tiene simpatías por esa razón que usted dice. Wow, lo siento, Saúl, eso no tenía conocimiento usted. No, ni conocimiento ni nada, y me parece una absoluta novela, porque además le debo decir una cosa: si el ministro Hugo Martínez tiene simpatías entre la población y dentro del partido, es por sus ejecutorias, es porque ha sido un ministro bastante eficiente, es por su carisma, es por su desempeño. Bien. Pero nada que ver con eso. Ministro, usted ha dicho ya otras veces que no está pensando en una candidatura presidencial, pero si su partido se lo propusiera, ¿la aceptaría? Mire, Karen, yo me he negado a hablar de estas situaciones porque primero todo tiene su tiempo. Este es un tiempo de cumplir la tarea que te ha dado la ciudadanía. Primero. Segundo, este es un tiempo que no es electoral. Este es un tiempo previo a una elección, pero de diputados y de alcaldes. Entonces, a mí no me parece... los políticos tradicionales mantienen tensionado a nuestro país especulando y dragoneando en candidaturas toda la vida. A mí me parece que esa forma tradicional y anacrónica de hacer política no es correcta. Lo que sí creo que este es un momento en donde la ciudadanía y los partidos, todo el mundo deberíamos estar reflexionando, por ejemplo, sobre qué cualidades, qué perfiles debería de tener los posibles candidatos a diputados, a alcaldes e incluso a presidente de la República. Pero, hombre, a mí me parece un irrespeto de que se monten campañas, ¿verdad?, cuando no es tiempo de campaña. Y para cerrar, ministro, usted dice, bueno, deberíamos de estar pensando en qué características debería de tener el perfil, por ejemplo, de un próximo presidente. ¿Qué características debería de tener para usted un candidato del FMLN? Es que no pienso eso, Karen, Bien. porque ese es el enfoque tradicional. Lo que hay que pensar, qué tipo de presidente, qué cualidades debe tener el presidente o presidenta de El Salvador. Bien. Y hay que aprender a pensar desde el ciudadano. Yo creo que de ahí debe enfocarse. Y pienso que una de las cualidades más importantes es la vocación de país, la vocación de futuro, la vocación de consenso, la vocación de unidad de país, madurez en ese sentido, porque el país justamente necesita una bisagra ante la polarización extrema que ya existe, por ejemplo. Vaya, ¿es esa una buena cualidad o no? Yo pienso que sí. Otra cualidad muy importante que, a mi juicio, pero es la ciudadanía la que tiene que valorar, es la lealtad a la ciudadanía, la lealtad al soberano, una lealtad insobornable a la ciudadanía. Esa, por ejemplo, ese es el tipo de reflexiones que a mi juicio deberían estarse haciendo. Excelente. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, queremos agradecerle su tiempo con Focos y venir a responder las preguntas e hipótesis también que se han manejado en esta mesa. Bueno, Saúl, Karen, muchísimas gracias. Me ha dado mucho gusto venir por primera vez a este programa. Quiero felicitarles, un programa nuevo, exitoso. Les agradezco la invitación. Y a las familias que nos están viendo, les agradezco su atención y la paciencia que me han tenido. Perfecto. Bueno, nosotros cerramos nuestro espacio de entrevista en Matices, pero ya volvemos con más de Focos. Regresamos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti?
Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Esta semana se conmemoraron 100 años del nacimiento del beato Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado por un francotirador en 1980. Mientras que en El Salvador su martirio es aún cuestionado por algunos sectores, en el Vaticano la causa de su canonización avanza aceleradamente, según lo han expresado funcionarios de la Santa Sede y el recién nombrado cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez. La beatificación y posible canonización de Romero tiene como contexto la llegada del primer papa latinoamericano al Vaticano. Por eso, hoy queremos entender de qué manera la llegada de Francisco ha modificado las relaciones de poder en la Iglesia Católica y cómo, en este nuevo orden, la causa de Romero toma protagonismo. Los invitamos a conocer más en este reportaje preparado por nuestra periodista Arisbel Arismendi. Veamos. Aunque el legado de Monseñor Romero sigue latente en los pueblos del Salvador y Latinoamérica, han transcurrido 2 décadas desde que la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano aceptara la solicitud de su canonización en 1997. Precisamente en 2008, cuando Monseñor Romero cumplía 19 años de su martirio, Monseñor Ricardo Urioste, un gran amigo de Monseñor Romero, nos convoca a un grupo de laicos para que nos organicemos en esta fundación Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque Monseñor en esos 19 años estaba siendo ocultado, como si arrinconado. Poco se hablaba de él en la iglesia. Ha sido la propia Iglesia Católica quien, junto a los poderes políticos y económicos de la época, ha bloqueado el proceso. Pero también ha sido la Iglesia Católica quien ha permitido su beatificación en 2015 y quien ha anunciado que posiblemente en 2018 Romero sea declarado santo. La Iglesia, como muchos han dicho, a Monseñor lo dejó solo. Toda la Conferencia Episcopal del Salvador de ese momento estuvo en su contra, no le apoyó. El único con el que tuvo más cercanía pues, fue con Monseñor Arturo Rivera y Damas. Los demás lo dejaron solo, que fue odiado por los que detentaban el poder, el poder religioso en su tiempo y por ende económico. Cuando comenzó el proceso diocesano de su canonización en 1994, Monseñor Rivera, que era el arzobispo, me pidió a mí y pidió a otro sacerdote, no diré su nombre, pero pidió a otro sacerdote que revisáramos todos los escritos de Monseñor Romero. Era lo que se llamaba la comisión doctrinal, para ver si no había ningún error doctrinal en su predicación, en sus homilías, en sus escritos. Entonces nosotros dimos el veredicto que no había ningún error doctrinal, porque Roma, a la hora de entrar en un proceso de beatificación o canonización, verifica si hay errores doctrinales, o sea, se sale de la ortodoxia o de la recta doctrina, como se llama. Nosotros dimos el veredicto que no había ningún error doctrinal. Pero cuando se mandó todo hacia Roma, allá hubo un bloqueo. El bloqueo venía en primer lugar desde acá. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han sido los 3 papas que han estado a la cabeza del Vaticano mientras se ha desarrollado el proceso de canonización de Monseñor. Sin embargo, ha sido el Santo Padre latinoamericano quien ha acelerado los papeles y quien podría, seguramente, declarar la santidad de Romero. El Papa Francisco, antes de ser papa, él mismo lo ha dicho, antes de ser papa, él en un viaje de Barcelona a Italia se encontró con un obispo salvadoreño, y ese obispo salvadoreño habló
pestes de Monseñor Romero. Cuando llegaron los obispos de aquí, 4 obispos, el arzobispo y otros obispos llegaron a Roma para dar la canonización de Juan Pablo II, que llevaron la propuesta del trienio por el centenario del natalicio de Monseñor Romero, les pregunta el Papa, ¿todavía vive aquel obispo? Y dijo el nombre. No lo digo porque todavía vive. Y le dijeron que sí, pues este obispo me habló de esto y esto y esto de Monseñor Romero. Cuando los obispos fueron a dar gracias al Papa por la beatificación, el Papa en su discurso dijo que Monseñor Romero fue martirizado, aún antes de morir, en su martirio y después de su martirio. El anuncio de Monseñor Gregorio Rosa Chávez como el primer cardenal salvadoreño es considerado como un espaldarazo a la institución concebida por Romero, es decir, la Iglesia de los pobres, y un paso acelerado para que se le rinda un culto universal como santo. Dentro de los obispos, el que ha estado promoviendo la figura de Monseñor Romero, su pensamiento, su figura, sus obras, ha sido Monseñor Rosa Chávez, ¿no? Lo vemos como un signo claro de apoyo a esa iglesia de Monseñor Óscar Romero, a esa línea de Óscar Romero, a esa pastoral de Óscar Romero. Lo vemos como un gran espaldarazo a nuestro beato, a nuestro mártir. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. De agosto de 2017, con 86 años, falleció en San Salvador Leonardo Heredia. Leonardo Heredia fue uno de los precursores de la radio y la televisión en El Salvador. Su voz, siempre irreverente y auténtica, marcó definitivamente la radiodifusión en nuestro país. Desde Focos, esta noche queremos dar un homenaje a Leonardo Heredia y por eso esta noche nuestro segmento Retratos está dedicado a él. Que lo disfruten. Hay palabras como chunche, chingar, cholotón, pacho, chiche y muchísimas otras que significan 2 o más cosas. Leonardo Heredia, Días de Radio. Leonardo Heredia nació en San Salvador el 6 de noviembre de 1930, hijo del mexicano Rafael Heredia y de Zoila Paz Suárez, quien al enviudar tuvo que hacerse cargo de sus 6 hijos. La infancia del niño Leonardo estuvo rodeada de penurias. A sus 12 años, junto a un hermano, viajó indocumentado hacia San Francisco, Estados Unidos. Posteriormente vivió un tiempo en la Ciudad de México, donde comienza a tener sus primeros contactos con el mundo de la radio y el ambiente artístico. En los estudios de la XEW aprendió a imitar a los locutores de la emisora. Leonardo regresó a El Salvador. Estuvo en Guatemala en 1944, durmiendo en parques, conociendo a gente como Pedro Chofra Rivas, quien se exiliaba de la dictadura de Hernández Martínez. A los 17 años era vecino y amigo de Roque Dalton. En 1948 logró obtener un trabajo en la radio YSAX, donde, sin imaginarlo, realizó su primera entrevista en vivo a Miguel Ángel Asturias, a quien había conocido en Guatemala, y comienza a dar sus importantes aportes al fortalecimiento de la radiodifusión salvadoreña. Con su agudo sentido de observación y su pasión por la cultura salvadoreña, logró captar nuestra esencia identitaria. Lo demostró escribiendo obras como La charada en Che,
una de sus múltiples producciones que grabó y en la que describe la infinidad de formas y contextos de la lingüística salvadoreña. Una importante producción fue Los Nietos del Jaguar, con la voz de Leonardo, en base a un guión del poeta y lingüista salvadoreño Pedro Chofra Rivas. Fue director, fundador y productor de varias radios y televisoras en Centroamérica y maestro de varias generaciones de locutores de la región, entre ellas YSKL, Radio Femenina, y la desaparecida Radio Reloj. Por su fructífera carrera profesional obtuvo importantes reconocimientos. En 1992, con una proverbial generosidad, fue uno de los primeros que se acercó a la idea de formar lo que sería el Museo de la Palabra y la Imagen, para el cual donó grabaciones, discos, micrófonos antiguos y otros documentos sobre la historia de la radiodifusión en El Salvador. Una historia que tiene en Leonardo Heredia a uno de sus más insignes representantes. La voz de El Salvador pasó a la eternidad en San Salvador la mañana del 15 de agosto de 2017. La voz inconfundible, el amigo generoso, Leonardo Heredia, irreverente y único en su eterna sonrisa. Estamos cerrando esta emisión en Focos. Karen y Alberto, ha sido un programa que ha dejado muchas reflexiones. Alberto, coméntanos sobre tu entrevista. Bueno, una gran síntesis de Carlos Acevedo sobre la evolución de estos últimos años, de estos últimos 8 años sobre la economía, donde no solamente los indicadores económicos y fiscales se deterioraron, pero además no hubo las transformaciones que se esperaban del gobierno del FMLN, eso a nivel de gran balance. Bueno, y si quieren ver también nuevamente el segmento de Matices, donde esta noche junto a Saúl entrevistamos al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, también pueden hacerlo entrando a nuestra página web, focostv.com. Ahí van a encontrar nuestro segmento y todos los otros segmentos que esta noche hemos desarrollado aquí en Focos. Segmentos como el que dedicamos esta noche a el beato Oscar Arnulfo Romero, Karen y Alberto, que se han cumplido 100 años de su nacimiento esta semana, y hemos abordado cómo la dinámica del poder dentro del Vaticano también ha permitido que un salvadoreño como Gregorio Rosa Chávez llegue a ser cardenal dentro del Vaticano, pero también que el proceso de canonización de Romero se agilice. Esa es parte del contenido que hemos tenido esta noche. Les recuerdo que también pueden suscribirse a nuestro boletín desde la página web. Cerramos, gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Hasta pronto.